La seguridad no es un lema, es una forma de vida. Es un gran honor dar inicio a nuestro pequeño podcast. Somos del grupo 1 del curso Constitución y Derechos Humanos, integrados por Jennifer Kimberly Cruz Cuartos. Soy de la Facultad de Ciencias Empresariales de la carrera de Contabilidad. Kevin Campos Vargas y estoy estudiando la carrera de Ingeniería de Sistemas. Jennifer Ramos y estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas. Marisa Marilis Larios, estudio la carrera de Psicología. Omar Gutiérrez Yavar y estoy estudiando la carrera de Ingeniería Ambiental. Nuestro tema principal de este podcast es hablar de la seguridad de la salud en el Perú. Principalmente iniciaremos con 2 casos impactantes en nuestro país y finalizaremos con una conclusión hablando si es que hubo una gran mejora o avance en el sistema de seguridad de vida. Iniciamos con el caso de la discoteca Utopía. El 20 de junio de 2002 sucedió una tragedia en el centro comercial Yoki Plaza de la ciudad de Lima. Podemos observar que este hecho ocurrió aproximadamente 3:15 de la madrugada. Lo que pasó fue que se produjo un incendio en la discoteca Utopía debido a que una persona utilizó fuego en un lugar determinado que fue la parte donde ponían la música, donde iba el DJ, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, esta persona se vuelve como que algo irresponsable para hacer eso. Podemos ver que en las entrevistas a la persona que se le culpó de haber realizado esto, podemos decir que él menciona de que no, que exactamente no fue él, fue la otra persona que estuvo junto a él, que fue el empresario. También podemos mencionar de que quien haya sido fue muy irresponsable de hacer esto en ese momento, quizás no midió las consecuencias y es por eso que sucedió este incendio en gran magnitud que consumió toda la discoteca Utopía. Se estima que fueron 1,000 personas dentro del local, 40 heridos y 29 muertos. Todo el lugar fue un caos total. Las personas salían gritando y suplicando por sus vidas. Pero el incendio no pudo ser contenido. Como estaba construido principalmente no había manera de contener el incendio. No contaban con extintores, ni con luces de emergencia o instalación de agua en los baños. Según ellos, no había instalaciones de agua, ya que eso beneficiaría para que los clientes compraran el agua dentro del local. Una decisión muy errónea, en mi opinión. ¿No tenían los recursos o ninguna medida de seguridad? Podemos decir que las personas encargadas de la revisión de esta discoteca no le tomaron mucha importancia o quizás no estuvieron muy atentos a qué era lo que realmente faltaba. En este caso podemos ver que era muy necesario tener un extintor. Debido a que esto podía ocurrir en cualquier momento, podemos ver que esta discoteca ofrecía shows con fuegos artificiales. Se tuvo que prevenir en este caso este tipo de suceso. Es por eso que se debió de haber exigido extintores. Las autoridades no tuvieron en cuenta quizás eso, o la persona encargada que debió revisar todo lo que debía hacer de la discoteca, la seguridad, no lo tomó en cuenta quizás. Pero podemos ver que por esta razón es que se produjo esto y no se pudo evitar de que existieran muchos problemas. Según ellos, no eran tan importantes. Los extintores ya estaban instalados, solo que para ese día no estaban. Pero según los reporteros de noticias, mediante esa tragedia descubrieron que el local no estaba registrado. No pues, qué degenerados los organizadores. Entre las víctimas, la mayoría fueron jóvenes universitarios, que en ese momento fue a una discoteca para celebrar sus grandes éxitos en la universidad, tanto que aprobaron exámenes o otros logros que lograron juntos. Sé que todos comentan que Edgar Paz Rabines, dueño de la discoteca Utopía,
que actualmente está cumpliendo su condena por lo sucedido, definitivamente es responsable de los daños, obviamente. Sin embargo, algunas de las víctimas no murieron dentro del incendio. ¿Me estás diciendo que aún seguían vivos algunos de ellos? Así es, cuando los bomberos llegaron y restringieron el lugar para sacar a los sobrevivientes, encontraron que la mayoría de ellos estaban desmayados, tirados y encerrados en los baños o algunas entradas pequeñas de la discoteca. Fue por falta de oxígeno, se ahogaron con el propio humo del incendio, sin mencionar que consumieron alcohol. Cuando el fuego se extinguió, la gente creía que la pesadilla había pasado, pero no fue así, todos estaban equivocados. Lo peor que apenas había comenzado, las personas que aún mostraban síntomas de vida murieron asfixiadas en el traslado a los hospitales o clínicas más cercanos. Se pudieron haber salvado algunas vidas más. El problema grave fue el traslado de estos heridos a los hospitales. Podemos ver que fueron muchas personas y no habían suficientes ambulancias para poder trasladar a todas esas personas heridas. Podemos ver que muchas personas murieron en el camino, otras murieron en el hospital. También podemos mencionar de que no contaban estos hospitales con los equipos necesarios para poder atenderlos, debido a que eran gran cantidad de personas que fueron afectadas ante este incendio. También no olvidemos el duro problema de la localización de las víctimas. Familiares buscaban entre hospitales si vuestro hijo o hija estaban registrados con la esperanza de que sigan con vida. Fue uno de los momentos que marcó a la historia en el Perú. De alguna manera, después de ese caso, se tomaron nuevas medidas de seguridad en los locales y nueva atención médica, teniendo nuevos instrumentos médicos disponibles para todos los pacientes y sobre todo espacio suficiente para mayor capacidad de pacientes. Esto ha demostrado que, por un gran impacto que tuvo, ha modificado diversas leyes y nuevas estrategias para atender a los civiles. Esperemos que algo como esto no vuelva a pasar. El 5 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso importado por COVID-19. Fue por un joven que realizó viajes al extranjero. Desde esa fecha hasta el 31 de julio de 2022 se han procesado muestras para más de 33 millones de personas. Más de 3 millones salieron positivo. Este tema se me hace muy curioso. El COVID-19 inició a fines del año 2019 en China. Se reportaron mucha enfermedad mundialmente. Pero ¿qué fue lo que sucedió realmente? ¿Cómo es que esta enfermedad se expandió en todos los países muy rápido? El pánico que generó solo piensa, algo está matando a las personas, no se sabía qué era o qué lo provocaba. Las personas comenzaron a descontrolarse y salieron rápidamente de los países, quizás para alejarse de los países contagiados o ver a sus seres queridos. También pensemos, el COVID-19 atacaba como si fuera un resfriado. Principalmente las personas no se percataron hasta que fue demasiado tarde. Los hospitales fueron estrictamente invadidos por personas que presentan los mismos síntomas. Cuando los pacientes salían con el resultado positivo, eran mandados a sus hogares y tenían que distanciarse en una habitación de la vivienda. ¿No se suponía que mejoraron la capacidad de los hospitales y las clínicas para los pacientes? Es diferente, no se trataba de un lugar cercano con un número exacto, estaba por todas partes. Todo el país entró en cuarentena demasiado tarde. Los servicios de salud estaban siendo atacados con más pacientes excesivamente, pero los problemas aumentaron en el hogar.
la carencia de acceso a agua potable y mucho más si se combina con lo laboral y financiero. Esos son buenos puntos, pero dejando a un lado el daño físico, hablemos un poco del daño mental. Desde la cuarentena fue muy difícil el choque que hubo para la realidad para estas personas. Bueno, para muchas personas. Podemos ver que aquellas que eran sociales, les encantaba salir, fue muy difícil separarse de todo esto que vivían, ya que tuvieron que estar, o tuvimos todos que estar realmente en cuarentena por mucho tiempo debido a esta enfermedad. Causando una inseguridad de las personas afectadas en la parte de la ayuda psicológica, tuvo más reconocimiento durante la mitad de la pandemia. Creo que todos podemos coincidir en que la pandemia causó tanto cosas positivas como negativas. Por un lado, la gran explotación hacia los servicios médicos que no podían ayudar correctamente a las personas necesarias, pero a la finalización de la cuarentena se ha notificado que las clínicas y hospitales han mejorado en sus servicios, tanto presencial como virtual. Con respecto al estado de servicio de medicina entre hospitales y clínicas, se puede decir que los hospitales hay pocos personales, ya que no les pagan lo que piden o les pagan muy poco. Por otro lado, hay algunos médicos o enfermeras que dan mala atención y de mala manera. En las clínicas sí se puede decir que hay buena atención, buenos médicos y enfermeros, pero hay escasez de medicina. Como podemos ver en la actualidad, muchos hospitales cuentan con una infraestructura ya dañada. No solo eso, sino que hay que también considerar que la atención que brindan en los hospitales no es muy buena y eficaz, debido a que muchas personas tienen que esperar por horas para una atención adecuada. No solamente en el caso en donde ellos saquen una cita para una atención, sino que en la parte donde es de emergencia, ellos pasan por unos procesos muy largos para que los puedan atender. Muchas de estas personas necesitan atención muy rápida, pero no, sin embargo, no hay personal suficiente para poder atenderlos y ellos tienen que esperar para que puedan ser atendidos. Es por eso que necesitamos que exista un cambio radical en esta parte del hospital. Necesitamos que personas, que las autoridades se encarguen de poder mejorar esta parte de los hospitales. Es por eso que se espera que las autoridades tomen acciones inmediatas para poder solucionar este tipo de casos. El sistema de salud en Perú enfrenta varios desafíos. A pesar de las propuestas para mejorar esta situación, hay limitaciones serias, como por ejemplo, 7 de cada 10 peruanos que se sienten enfermos no acuden a un centro médico, puesto de salud o hospital. Además, existe una brecha de 6 profesionales de salud para alcanzar 44 requeridos por cada 10.000 habitantes. Se están tomando medidas hoy en día para fortalecer este diagnóstico, la vacunación y la provisión de insumos y vacunas. La seguridad en el Perú en la actualidad presenta desafíos, pero se han implementado medidas para mejorarla. Se recomienda mantener precauciones y estar alerta en situaciones de riesgo. Desde puntos de vista tan diferentes, podemos darnos cuenta de que la seguridad de la vida de salud en el Perú está muy debajo. A pesar de que ha pasado por diversos casos muy impactantes, aún así, que mejoran los sistemas, no son lo suficiente para atender estas grandes cantidades de problemas. Lo más solucionado que podría hacer es hacer una supervisión hacia todos los centros médicos para encontrar qué fallas están haciendo. Quizás menos recursos, quizás más personal necesiten o no, o más rendimiento económico para mejorar los servicios médicos. Y bueno, eso sería todo por este podcast. Agradezco mucho que nos haya acompañado en este gran día especial. Gracias.